Vamos a hablar de política, de sociedad. Normalmente hay una visión como dicotómica, la derecha y la izquierda o la centroizquierda. Así está la cosa. La alianza y la nueva mayoría, como se llama ahora, la antigua concertación. Y eso es. Y usted tiene que elegir para allá o para acá. Antes podía elegir, por ejemplo, el Partido Comunista, pero ahora el Partido Comunista está acá. Entonces, eso es todo. Podría elegir no sé, el PRO, pero el PRO parece que quiere entrar con Marco Enrique Domínguez. Entonces, eso es dicotómico. Axel Kaiser es liberal, se autodefine como liberal, entonces como que está fuera del asunto. Él quiere liberalizar todo. Hasta, por ejemplo, casi la venta de drogas, todo. Píldora del día después, no hay problema. Si usted quiere la eutanasia. Si usted quiere... Con Axel Kaiser conversamos esta noche, es abogado, es máster en inversiones, comercio y arbitraje de la Universidad de Heidelberg. Además acaba de ganar le otorgaron el premio de la Sociedad Mont Pelerin, que es la sociedad que creó Hayek y que es el mundo químicamente puro del liberalismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos. ¿Cómo es una sociedad totalmente liberal? Yo voy, compro droga, compro marihuana, me gusta la marihuana, la compro. Me quiero pegar un tiro, me pego el tiro sin problema. Pido ayuda para pegarme el tiro, me lo pego, porque es decisión mía. Eso más o menos, en términos más básicos, más personales, porque está la sociedad económica, está lo otro, pero en las decisiones de uno. Bueno, planteado así suena un poco indigerible, la verdad, pero yo diría que pero es así, ¿no? El principio rector no es tan así. El principio rector de una sociedad libre es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, por los proyectos de vida ajenos. Y uno tiene que poder, al identificar en el otro un ser humano de igual dignidad, porque lo que subyace a esta teoría es un profundo igualitarismo. O sea, todas las personas tenemos la misma dignidad, por lo tanto nuestros proyectos de vida tienen que ser respetados por los demás. Y aunque la gran mayoría de las personas, el 99.9%, piense que tiene el derecho a obligarnos a hacer algo que nosotros no hemos elegido, los que creemos en la dignidad humana pensamos que no puede ser así. ¿Aborto? Ese es el tema más complejo de todos. Yo hace mucho tiempo vengo, lo voy a plantear de la siguiente manera, vengo discutiendo con otras personas y analizando el tema en diversos textos y todo, y efectivamente hay personas que dicen aborto no porque hay un tercero, y obviamente hay un principio que es no dañar al tercero, pero yo tiendo a pensar que si una mujer que está embarazada, dentro de cierto periodo de tiempo, porque en ningún país del mundo se permite hasta los 9 meses, digamos, pero dentro de un cierto periodo de tiempo, decide interrumpirse ese embarazo, a mí me parece que no es correcto meterla a la cárcel. O sea, lo puede hacer tranquilamente. Dentro de cierto periodo de tiempo, obviamente todas estas cosas son muy discutibles. Yo no soy partidario de meterla a la cárcel. Eutanasia de todas maneras. Si la persona está absolutamente consciente, es mayor de edad, adulta, y decide libremente, con causales que obviamente son justificadas. Por ejemplo, pensemos en una persona que está sufriendo dolores de una enfermedad terminal, en ese caso sí, pero no una persona... ¿Derecho al suicidio? Bueno, el suicidio de partida es imposible prohibirlo, pero si una persona quiere tener el derecho a quitarse la vida, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer todo lo posible para que no tome esa decisión. Pero no podemos prohibírselo por la fuerza. Lo que pasa, Axel, que tú sabes que el que ayuda al suicida comete un delito. En la legislación actual sí. Por eso pero digo, incluso si la persona que decide... Es que, a ver, el suicidio no es lo mismo necesariamente que la eutanasia. Ojo, la eutanasia significa la buena muerte. Sí. El suicidio es otra cosa. Por eso, pero la asistencia al que decide terminar su vida por la razón que está en un estado terminal, lo que sea, también no está legalizado. Según las ideas liberales, yo tengo derecho, como soy dueño de mi vida, a terminar con mi vida, y por lo tanto tengo el derecho a pedir ayuda. Páseme la pistola, proporcióneme algo. Pero usted no puede obligar a otra persona a ayudarlo, de partida. No obligar. Bajo ninguna circunstancia. No, nadie puede obligar. Estoy hablando libertad como para terminar la vida y pedir ayuda para terminar la propia vida. Usted no tiene ni por qué pedirla, si usted está en perfectas condiciones, digamos, físicas y para moverse y todo lo demás. Y lamentablemente esa es una gran tragedia hay mucha gente que decide tomar esa decisión. Y aún estando... en perfectas condiciones, eventualmente físicas y todo lo demás, que no es el caso extremo de la eutanasia, que es el tema más polémico. Y en ese caso es irrelevante discutir si la persona pedirá o no ayuda, porque lo va a poder hacer de todas maneras. Lo que pasa es que en Chile se pena eso, está penado, es un delito. Por eso la pregunta es relevante. Pero en Chile no está permitida la eutanasia.
No, está bien, pero El estoy suicidio hablando, también estoy hablando del otro caso. Claro, la asistencia al suicidio. Según las ideas liberales eso no habría ningún problema. A ver, hay también matices en el mundo liberal. O sea, evidentemente que si hay una persona que un día amaneció deprimida y tiene esa idea dándole vuelta, la persona que la va a asistir en tomar una decisión como quitarse la vida tiene que tener una barrera legal para poder hacerlo, porque evidentemente no se trata de incentivar ni facilitar este tipo de decisiones. ¿Marihuana, compra-venta libre, como en el supermercado? Yo diría que la marihuana debe haber una legalización bastante amplia, porque incluso los efectos sobre la sociedad del consumo de marihuana, yo nunca he consumido, no lo sé, en el sentido personal, pero el impacto es mucho menor desde el punto de vista que el mismo alcohol, por ejemplo, que se vende en prácticamente todos los lados sin mayor problema. Yo pienso que no habría un problema grave en el sentido de legalizar la coca. La cocaína, que es una droga mucho más dura. También soy partidario de que exista una despenalización y con lo cual se necesitaría la creación de carteles y todo. Mire, toda esta política de combate antidroga y un montón de estudios hechos en Estados Unidos, en todas partes, en América Latina, ha resultado un fracaso completo. Al punto que hoy día varios expolíticos latinoamericanos promueven... Sí, pero mi pregunta no es si la política es un fracaso o no. La política es un fracaso y atenta contra la libertad. Desde el punto de vista del mundo liberal, de las decisiones personales. Por eso estoy preguntando. No, si usted es una persona autónoma, Tomás, y yo le reconozco a usted el derecho a elegir a tomar sus decisiones, yo le estoy también dando el derecho a equivocarse. Y aunque yo no esté de acuerdo con lo que usted hace, yo tengo que respetarlo. Ahora, ¿significa eso que yo no voy a tratar de ayudarlo a usted si usted toma una mala decisión? Por ningún motivo. ¿Hay liberales en Chile? Yo creo que los hay y es una corriente que está creciendo en los jóvenes universitarios. Hay cada vez más personas. ¿En los partidos? En los partidos políticos menos, porque ve usted que las ideas de la libertad, la sociedad libre y la confianza en las personas no son convenientes para la gente que tiene poder. Porque en definitiva, ¿quién gana cuando uno tiene una sociedad empoderada, en el sentido de hacerse responsable por sí misma? No son la clase política, ni es tampoco los grandes intereses económicos que pueden capturar la clase política, ni tampoco son los intelectuales que transitan en este mundo. Los que ganan es la gran masa de personas anónimas, en definitiva, que ven mayores espacios de libertad, mayor creación, digamos, de riqueza, empleo, en fin, y también una vida un poco más digna. Pero hay personas que se dicen liberales desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la UDI, nosotros dice somos liberales, a lo mejor no en otros temas. Por ejemplo, el tema de la droga. ¿Son liberales en la UDI? ¿Son más liberales que en el RN, por ejemplo? Yo pienso que la clase, el Estado, que finalmente el grupo de políticos y funcionarios públicos que controlan el poder, digamos, coactivo y que son necesarios, pero que tiene que tener un poder limitado, en eso estamos todos de acuerdo, no deberá meterse ni en la cama ni en la billetera de las personas. Y yo creo que hay poca gente que piensa eso. Yo creo que esa es una posición que hoy día no está, más a la centroizquierda. Tengo muchas coincidencias en términos de liberalismo más valórico, si uno quiere, que es lo que se llama normalmente, en el sentido de que lo que estábamos conversando de la píldora después, ese tipo de temas. Y en el caso de la libertad económica, yo no estoy tan claro de que en lo que se conoce como la centro-derecha chilena haya muchas personas que crean de verdad en la libertad económica tampoco. Pero Jovino Novoa ha defendido el libre mercado. Jovino Novoa puede ser uno de los que creen en la libertad económica. Nunca he conversado con él, no conozco bien su filosofía, digamos. Es probable que sea así, pero no creo que sea la regla general. O sea, usted sería más bien una mezcla de Girardi y Novoa. Girardi en unos temas, Novoa en el otro, una cosa así, para entenderlo. Yo creo que uno tiene que ser coherente con la filosofía que uno tiene, y si uno cree en la dignidad de las personas, tiene que respetarla y en todos los ámbitos. Y no decirle, mira, tú tienes derecho para elegir lo que vas a hacer en tu vida en un ámbito, pero no tienes derecho para elegir lo que vas a hacer en el otro, porque ahí tú eres muy tontito, no sabes, entonces yo te voy a decir a ti lo que es bueno para ti. Y ese tipo de cosas a mí no me gusta. Hay que respetar a las personas como en su integridad. Y obviamente eso no significa que uno no pueda intentar persuadirlas, pero de ahí a obligarlas, forzarlas, usar la violencia para perseguir un curso de acción que éstas no han elegido, ese es el principio al cual yo me opongo. Y se opone en general la gente que cree en la libertad. No hay que meterse en la cama ni en la billetera, dijo. De las personas. De las personas, sí. O sea, libre mercado. Es que esa es una abstracción, el libre mercado, que es lo que es al final. Y hay muchos mitos en relación a esto. La libertad de que las personas decidan qué es lo que van a hacer con lo que es suyo. ¿Cómo alguien se puede oponer a eso? Entonces, si usted va y compra en la panadería o lo que sea, eso es el mercado, uno va e intercambia. Usted es un periodista exitoso, ha generado valor, tiene un sueldo, va y le compra al panadero
el panadero valora lo que usted le está entregando y usted valora lo que el panadero le está entregando. Los dos son adultos en una relación exenta de fraude, eso es lo que llamamos mercado. Y ahí tiene que haber libertad porque es parte de la libertad que usted tiene para decidir lo que va a hacer con su vida. No es que el mercado sea algo bueno por definición, el mercado emana, en definitiva, de la libertad que tienen las personas para perseguir sus fines, reconociendo la dignidad del otro. Ahora, cuando se vive en sociedad, se vive con limitaciones. Evidente. O sea, el señor que vive aislado, solo, él no tiene, pero en sociedad hay espacios comunes, hay reglas comunes, hay impuestos. Y por eso los famosos impuestos. Sí, claro. Y ahí entonces uno no decide todo, porque una parte tiene que ir... Tiene que haber reglas. A ver, es que la libertad supone que existan reglas. Bueno, en el caso de hay teorías anárquicas que plantean otras cosas, pero supone que existan reglas que le garantizan al señor Tomás Mochati que pueda hacer su entrevista el día, digamos, martes, viernes, el día que sea, sin que alguien llegue y le impida por la fuerza hacerlo. Ese tipo de reglas requieren a alguien que las ejecute y que las aplique. Y por eso el Estado tiene la función más importante dentro de una sociedad. ¿Alguien defiende el libre mercado en Chile hoy? Yo creo que hay algunas personas que... ¿Algún partido? Yo creo que hay algunas personas que defienden la libertad de las personas, de los demás individuos de elegir. Pero no creo que sean muchos, ya son ideas que no están muy de moda, yo creo, y van a volver a estar de moda. Yo leí que criticar al presidente de Renovación Nacional, a Cristian Monque, que no la defiende. Yo creo que no las defiende. ¿No? O sea, las defiende a medias, que es una cosa así como diciendo, bueno, porque obviamente hoy día no estamos en tiempos de la Guerra Fría en que alguien va a defender la economía centralmente planificada, ese no es el caso, gracias a Dios, pero los políticos en general siguen lo que es popular en el momento, porque el rol de ellos es ganar elecciones. Y muy rara vez salen líderes políticos de verdad, que son los que van cambiando la dirección de la opinión común, en vez de seguir la dirección de la opinión común. ¿Le gustó esto de que Ernesto Silva, digamos, estaba en Europa y cambiara los pasajes rápido, porque tenía que llegar a Chile, sacar la foto y aparecer en la foto de la reforma tributaria? No, mire, yo estoy muy poco en la política más contingente, pero estoy más en el tema de los principios. Está bien, pero los partidos representan algo y son los vehículos, se supone, la organización a la que se canaliza el poder, porque así es. Es así, sí, pero no sé si representan algo. Muchas veces, y usted conoce probablemente a John Stuart Mill, que él decía que los grupos políticos al final muchas veces terminan representando intereses de grupos que los apoyan, ¿no es cierto?, ya sean corporativos o sindicales o lo que sea, más que a ideas y más que al público general. O sea, leo una declaración, Bachelet está destruyendo las instituciones del libre mercado. Ese fue un título de una columna en la revista Forbes que publiqué yo, pero la revista Forbes se le cambió el título a la columna, entonces le puse un título más duro. El título de mi columna era Can Chile Still Be Saved?, que era en forma de pregunta, y ellos le cambiaron el título, claro, le hicieron más polémica, entonces pegó más fuerte. Pero el fondo del asunto, yo creo que efectivamente este gobierno ha tomado decisiones muy equivocadas, inspiradas en una filosofía económica y una filosofía del individuo, de la persona, que de alguna manera no cree o no reconoce en la capacidad de las personas, de los distintos individuos, de perseguir sus proyectos de vida. Y eso va a ir en detrimento, ya lo estamos viendo, no solo de la economía, sino que también de los espacios de responsabilidad y libertad de cada uno de los chilenos. En una sociedad liberal, ¿cuál es la función del Estado? Fundamental, la primera y fundamental función del Estado es proteger los derechos fundamentales de las personas. Que usted pueda llegar tranquilo a su casa y no lo asalten, que no le roben, que no exista fraude cometido por ya sea empresas o grupos políticos o de todo tipo, que usted no tenga que tener temor por lo suyo, que no se roben su propiedad, que usted pueda trabajar con tranquilidad. Esa es la función principal, asegurar los derechos fundamentales de las personas, proteger a la gente. ¿La educación? La educación es una función en la cual el Estado tiene que participar, pero no tiene que controlar ni dominar. Porque eso es lo que hacían en los regímenes totalitarios. En el nacionalsocialismo, en Alemania o en la Rusia comunista, el Estado controlaba toda la educación. A mí me parece que eso no es una buena política. El objetivo es que la mayor cantidad de personas posible, ojalá todos, puedan acceder a buena educación. Entonces la pregunta es, ¿cómo logra usted eso además dentro de espacios de libertad? Y eso no se logra con un Estado que controla la educación. Que el Estado al final, ¿quién es? Son los políticos y son funcionarios públicos, son gente de carne y hueso. Veo que desconfía mucho los políticos. Muchísimo. Mucho. Bueno, como la gran mayoría de los chilenos. ¿De todos los políticos? De todos los colores. Si usted ve la encuesta CEP, los chilenos tienen más o menos la misma impresión. ¿Axel confía en algún político? Es que confiar por la lógica de la función del político, que es perseguir el poder y tratar de mantenerse en el poder, todos los incentivos están dados
Mire, Thomas Paine decía que el Estado era un mal necesario, precisamente por eso. Todos los incentivos están dados para que el político muchas veces se olvide de cuál es su función principal, que es la de velar por que las personas, digamos, tengan estos derechos protegidos y Pero asegurados. ¿tiene el Estado función de igualar la cancha? Me explico. Proporcionar a los ciudadanos cierta base común para que puedan competir entre ellos en igualdad de condiciones, independientemente de su origen. Por lo tanto, una educación que les permita competir entre ellos y que, por lo tanto, la herencia que recibieron sea una cuestión definitiva para que logre vencer. Yo creo que esa es la obligación de la sociedad y no solamente del Estado. Yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol en eso, pero es una obligación de todos nosotros. Porque se fija lo que pasa, Tomás, todo el mundo dice que el Estado haga, que el Estado decida, que el Estado... Ya, pero no. Y todos se lavan las manos y dicen, no, cualquier problema que hay, en vez de tomar nosotros las riendas y hacernos cargo, como hay muchas instituciones creadas por la sociedad civil que lo hacen, y usted las conoce mejor que yo, bueno, nos lavamos las manos, que el Estado lo haga, que los políticos resuelvan el problema. Los mismos políticos en los que la gente confía tan poco van a ser capaces de darle a todo algo que todos necesitan. Yo creo que obviamente debe haber instituciones, programas diseñados para apoyar obviamente esto, pero tiene que confiarse más en la sociedad civil, que es capaz de salir adelante con estas cosas. Y lo ha demostrado 1000 veces, tanto en la historia de Chile como en la de otros países. Ahora, mucho se dice que a los liberales les gusta un Estado chiquitito, pequeñito. Un Estado bien pequeño. Claro, y uno se hace una pregunta, bueno, pero entonces rige el libre mercado. Es que porque usted lo plantea como Estado versus mercado, y esa es una visión equivocada. Es la persona, su familia, la persona, frente al poder. Esa es la verdadera... La pregunta es la siguiente. ¿Tiene el libre mercado, que está muy asociado con el liberalismo, tiene el libre mercado el germen de su autodestrucción? A ver, eso es lo mismo que preguntar, ¿tienen las personas persiguiendo libremente sus fines, el germen de la autodestrucción de las instituciones que les permiten hacer eso? Yo creo que no necesariamente. Puede ocurrir, nadie tiene nada garantizado. El mañana puede haber, digamos, una tercera guerra mundial y se acabó todo, digamos. Teóricamente no es algo imposible. Esta es una pregunta que se formuló Schumpeter, ¿no es cierto?, en su famoso libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. Si acaso el capitalismo iba a terminar autodestruyéndose. Yo pienso que no es algo necesariamente que vaya a ocurrir. Y las personas, en la medida en que tengan la convicción de que vale la pena mantener instituciones en que se respeten los proyectos de vida de los demás, incluido la propiedad de los demás, que es parte esencial de los proyectos de vida de las personas, algo así no tiene por qué ocurrir. Y es fundamental para que exista la solidaridad que todos buscamos, la tolerancia y la paz social. Para que haya libre mercado y para que el mercado sea un buen asignador de recursos... Usted insiste en esa visión economicista. No insisto porque es un tema que se está discutiendo mucho en Chile hoy. O sea, justamente está destruyendo las instituciones del libre mercado, dijo. Sí, lo puso Forbes, sí. Entonces, yo me pregunto, si existe el libre mercado, ¿qué es lo que pretende alguien? Porque el libre mercado se dice, por parte de los liberales, que es el mejor asignador de recursos. Entonces, eso es lo que se ha dicho muchas veces. Se dice que las personas decidiendo libremente asignan mejor los recursos porque sus valoraciones son las que terminan en el mercado económico, laboral, etcétera. En transacciones. Exactamente. Voluntarias. Exactamente, en eso estamos de acuerdo. Entonces, si eso es así, ¿cuál es el ideal de alguien que está en el mercado? No hay ideal. Completo la pregunta. Si yo tengo una farmacia y un señor que tiene una farmacia a 100 metros, ¿mi ideal es vender más? ¿Ganar más? No, el ideal es que desaparezca y me quede solo. Ese es mi ideal cuando compito. ¿No es cierto? Claro. Claro. Y resulta que si eso se produce una y otra vez, se acaba justamente la competencia y por lo tanto no hay buena asignación de recursos. ¿Qué es lo que ha pasado muchísimo en Chile? La pregunta es, ¿este ideal del libre mercado nos lleva justamente a un germen de autodestrucción? No, a ver, lo que después las barreras de ingresos son muy altas, después no se puede entrar. Claro, que ahí hay que hacer una precisión. En un libre mercado donde hay competencia y libertad, la única forma en que una empresaria, una farmacia, puede llegar a tener una posición en cierto sentido monopólica por sobre los demás es ofreciendo mejores productos a precios más baratos y por lo tanto satisfaciendo mucho mejor la necesidad de la gente. O con políticas predatorias. Las políticas predatorias a la larga no funcionan porque los incentivos terminan por destruir la baja de precio. Los incentivos terminan por destruir a la persona que se mete en políticas predatorias. Eso no se dice ni siquiera en Estados Unidos. No, hay millones de estudios que lo prueban, Tomás, perdón. Pero lo que sí es relevante, y como sí se hacen ricos muchas personas, es cerrando y estableciendo barreras de entrada, cerrando la competencia. Y esto ya lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, y uno de los principales enemigos de la libertad y de la competencia son los grandes intereses económicos.
Porque obviamente, y Adam Smith dice, cuando están afuera, pues estoy citándolo no porque sea él, sino que porque creo que tiene razón en ese punto. Cuando todos son chicos, obviamente todos quieren competencia, pero una vez que son grandes, van a hacer todo el lobby, van a comprar toda la influencia posible, no en todos los casos, pero muchos hacen eso, porque seamos justos, no todos lo hacen, pero muchos hacen eso para cerrar los mercados, establecer barreras a la entrada que le impidan a los demás competir. Y eso es lo que se llama el famoso crony capitalism que denuncian en Estados Unidos. Yo creo que eso ocurre en gran parte de los países, o si no en todos los países de Occidente. ¿No cree que se ha perdido la ética del trabajo? La ética del trabajo bien hecho, y que la gente que trabaja generación tras generación, que tiene menos... es decir, tiene menos ingresos al final del día, al final de los años, que lo que está en el mundo financiero, que es una de las grandes críticas hoy. Yo pienso que yo escribí un libro sobre la crisis financiera que se publicó en varios países. Ese libro, yo tengo una crítica durísima a cómo funciona el sistema bancario y financiero, porque en el sistema bancario y financiero no existe realmente libre mercado, en muchos ámbitos. ¿En Chile existe? Yo creo que hay una serie de intervenciones que permiten dudarlo. O sea, las barreras de ingreso en Chile, el mercado bancario son enormes. Por ejemplo, en Chile las tasas de interés son más caras que en el exterior. En Chile las grandes empresas se pueden endeudar en el exterior y no las pequeñas y medianas empresas. ¿Y usted por qué cree que existe todo eso? Le estoy preguntando. Por eso usted lo está afirmando, estoy afirmando que eso existe. La pregunta es ¿por qué existe? Bueno, esas barreras, usted habló de barreras a la entrada. ¿Quién las pone las barreras a la entrada? Los legisladores. Ellos hacen las leyes. O los mismos bancos que tienen influencia. Pero yo no tengo casos antecedentes concretos para decir eso, pero evidentemente este es un problema muy antiguo y lo que tenemos que velar nosotros, los que estamos defendiendo en definitiva la libertad, la competencia y la colaboración entre las personas, es que no se produzcan este tipo de capturas. ¿Le gusta la élite chilena? Es que eso es muy difícil de contestar porque yo no conozco a todos los miembros de la élite, obviamente. A ver, pero todos sabemos quiénes son. Si la élite chilena no es tan grande, este es un país pequeño y aquí nos conocemos todos. No, yo creo que hay miembros, digamos, personas que son, a ver, hay mucha gente valiosa, obviamente, pero en general, la élite, la élite chilena es lo suficientemente culta, lo suficientemente visionaria, ese tipo de cosas. A mí me parece que falta un poco de profundidad en la visión de las cosas en muchas personas. Habría que definir qué es la élite, porque hay de todo, pero que se puede avanzar mucho más en una cultura, digamos, de la preocupación por el futuro del país. ¿Usted tiene poca esperanza en el gobierno de Michelle Bachelet? Sí. No, es que tengo poca porque creo que están inspirados por una filosofía que es muy equivocada. Y esa filosofía nos va a conducir a malos resultados. ¿Por qué si está tan equivocada los chilenos la apoyan? No sé, por lo que dicen las encuestas es que cada vez la apoyan menos. Sí, pero la apoyan y tuvo una elección enorme y volvió a ser... Ella no sacó más del 25% del potencial del electorado. Está bien, pero volvió a ser elegida. Entonces, la mayoría de los chilenos nunca votó por Bachelet, esa es la verdad de las cosas. Pero volvió a ser elegida, tuvo de acuerdo. una enorme victoria parlamentaria. Ella, identificarla a ella con el programa es muy diferente, no es correcto desde el punto de vista del análisis político, todos lo sabemos. Está bien, pero ella no es una liberal. ¿Por qué se dice que está equivocada, la apoyan tanto? A ver, dentro de los que votan. Más allá de que el apoyo ha ido cayendo sustancialmente y el apoyo al proyecto ya está casi por el suelo, ella tiene un carisma muy especial y yo la verdad es que y genera una atracción muy potente. Yo, por ejemplo, le tengo mucha simpatía personal a Michelle Bachelet. Uno casi le siente afecto, aunque nunca ha hablado con ella y todo, pero tiene ese carisma que es una cualidad de ella muy potente y yo creo que eso es lo que la hace muy popular. Y si usted pusiera a otra persona que no fuera ella haciendo las mismas cosas, se daría rápidamente cuenta de que la popularidad estaba en el suelo. ¿Usted se espantó cuando se comparó con Salvador Allende? No, a mí no me gusta ese tipo de cosas cuando ella dice, bueno, tengo las mismas metas, porque ve usted, esas son declaraciones que tiene que especificar a qué se refiere, porque son muy... ¿Para qué dice eso además en un contexto en el cual está muy polarizado el ambiente? Yo creo que no es constructivo. No me asusta, no me asusta, pero no creo que contribuye a calmar las aguas. Y lo que pasa es que hoy día en Chile todos están muy erizados, los ánimos están muy crispados. Entonces hay que tratar de contribuir a calmar a la gente y tomarse esto con un poquito más de humor. Están todos muy rabiosos. ¿Ah, sí? Hay que reírse un poco más. Hay que reírse un poco más. Yo creo que eso no nos haría mal. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Axel Kaiser. Estas cosas son muy discutibles. Yo no soy partidario de meter la eutanasia de todas maneras.
Si la persona está absolutamente consciente, es mayor de edad, adulta, y decide libremente, con causales que obviamente son justificadas. Por ejemplo, pensemos en una persona que está sufriendo dolores de una enfermedad terminal, en ese caso sí, pero no una persona... ¿Derecho al suicidio? Bueno, el suicidio de partida es imposible prohibirlo, pero si una persona quiere tener el derecho a quitarse la vida, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer todo lo posible para que no tome esa decisión. Pero no podemos prohibírselo por la fuerza. Lo que pasa, Axel, que tú sabes que el que ayuda al suicida comete un delito. En la legislación actual sí. Sí, por eso pero digo, incluso si la persona que decide... Es que, a ver, el suicidio... Vamos a hablar de política, de sociedad. Normalmente hay una visión como dicotómica, la derecha y la izquierda o la centroizquierda. Así está la cosa. La alianza y la nueva mayoría, como se llama ahora, la antigua concertación. Y eso es. Y usted tiene que elegir para allá o para acá. Antes podía elegir, por ejemplo, el Partido Comunista, pero ahora el Partido Comunista está acá. Entonces, eso es todo. Podría elegir no sé, el PRO, pero el PRO parece que quiere entrar con Marco Enrique Domínguez. Entonces, eso es dicotómico. Axel Kaiser es liberal, se autodefine como liberal, entonces, como que tiro, me pego el tiro sin problema. Pido ayuda para pegarme el tiro, me lo pego, porque es decisión mía. Eso más o menos, en términos más básicos, más personales, porque está la sociedad económica, está lo otro, pero en las decisiones de uno. Bueno, planteado así suena un poco indigerible, la verdad, pero yo diría que pero es así, ¿no? El principio rector no es tan así. El principio rector de una sociedad libre es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, por los proyectos de vida ajenos. Y uno tiene que poder, al identificar en el otro un ser humano de igual dignidad, porque lo que subyace a esta teoría es un profundo igualitarismo. O sea, todas las personas tenemos la misma dignidad, por lo tanto nuestros proyectos de vida tienen que ser respetados por los demás. Y aunque la gran mayoría de las personas, el 99.9%, piense que tiene el derecho a obligarnos a hacer algo que no está fuera del asunto. Él quiere liberalizar todo. Hasta, por ejemplo, casi la venta de drogas, todo. Píldora del día después, no hay problema. Si usted quiere la eutanasia. Si usted quiere... Con Axel Kaiser conversamos esta noche, es abogado, es máster en inversiones, comercio y arbitraje de la Universidad de Heidelberg. Además acaba de ganar le otorgaron el premio de la Sociedad Mont Pelerin, que es la sociedad que creó Hayek y que es el mundo químicamente puro del liberalismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos. ¿Cómo es una sociedad totalmente liberal? Yo voy, compro droga, compro marihuana, me gusta la marihuana, la compro. Me quiero pegar un... Nosotros no hemos elegido, los que creemos en la dignidad humana pensamos que no puede ser así. ¿Aborto? Ese es el tema más complejo de todos. Yo hace mucho tiempo vengo, lo voy a plantear de la siguiente manera, vengo discutiendo con otras personas y analizando el tema en diversos textos y todo, y efectivamente hay personas que dicen aborto no porque hay un tercero, y obviamente hay un principio que es no dañar al tercero, pero yo tiendo a pensar que si una mujer que está embarazada, dentro de cierto periodo de tiempo, porque en ningún país del mundo se permite hasta los 9 meses, digamos, pero dentro de un cierto periodo de tiempo, decide interrumpirse ese embarazo, a mí me parece que no es correcto meterla a la cárcel. O sea, lo puede hacer tranquilamente. Dentro de cierto periodo de tiempo, obviamente que es todo, obviamente